que nuestros chiquitos salgan con sus maestros de escuela para el departamento de escuela dominical. Vamos, que nuestros... Salen obviamente primero los profes y luego los jovencitos. Y nosotros abrimos las escrituras en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 2. Juan, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y nos colocamos en pie, en reverencia. 1, 2. A la lectura de la palabra del Señor. Juan, capítulo 15, verso 1 al 2. Yo leo para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, por tu asistencia, porque estás en medio nuestro y nos ayudas. Gracias por la posibilidad que nos das de la vida, de la salvación, de estar aquí. Muchas gracias, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, traiga a través de tu palabra la revelación necesaria para entender tu propósito en nuestras vidas. Que podamos, a partir de ese propósito, ser perfeccionados conforme a tu gracia, conforme a tu perdón, conforme al poder de tu restauración. Que podamos el día de hoy ser bendecidos con bendición del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Y sobre todo, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de esta palabra en nuestra alma, en nuestra mente y en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Él te levanta y todos lo verán. Es el tercero y el último de los mensajes de esta serie que comenzamos hace ya 3 domingos para hablar de la gracia. La gracia como principio fundamental del plan de Dios para el hombre. La Biblia enseña que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como testimonio de que somos parte de una raza caída y que por la gracia de Jesús esa raza ha sido levantada para redención, perdón y vida eterna. Ahora bien, aprendíamos, y voy a hacer de nuevo una especie de repaso rápido. Aprendíamos que los seres humanos tenemos la tendencia a considerar que tenemos que pagar por todo y que por esa razón la gracia nos era un elemento difícil de recibir o de conceptuar como regalo, porque las religiones en términos generales han vendido la idea de que el ser humano tiene que pagar por el perdón, o tiene que pagar por un favor de Dios, o tiene que pagar por cualquier cosa que Dios haga por él o ella. Y resulta que en términos estrictamente soteriológicos, es decir, que tienen que ver estrictamente con el plan salvador, con el programa salvífico de Jesús, nosotros recibimos la gracia solo como un regalo. Es un regalo por el que no podemos pagar, por el que no podemos dar un precio, por el que no podemos hacer nada con nuestras manos para ser más o menos merecedores de él. No. Hablábamos
también de que Dios nos ha levantado de forma gratuita, como dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 9, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso para ejemplificar de que no existe nada que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Nada que implique nuestra voluntad para ser salvos, más allá de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Quién quiere ser salvo? Cree el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Ya, se acabó. No tienes que hacer más nada. Lo de que vístete de esta manera, no te maquilles, ponte oro, no te pongas oro, quítate esta falda, ponte este pantalón, quítate este pantalón. Escucha esta música, no escuches esta música, sal, no hables con los impíos, no toques, no. Todo eso son inventos de las religiones. Son inventos de las religiones. Lo que pasa es que nosotros venimos de una religión que sale del judaísmo. Y el judaísmo tiene una serie de reglas y de una serie de mandamientos. 613 mandamientos, en la ley mosaica 800, más de 800, según las costumbres de los fariseos. Entonces, al salir del judaísmo, el cristianismo va a ir heredando cosas del judaísmo. Y por eso es que usted va a ver que en los primeros años del evangelio va a haber una lucha, una pugna entre ¿quiénes? Entre los judíos cristianos que van a creer a Jesús como el Salvador y como el Mesías, y los judíos que lo crucificaron y que consideraron que ese no era el Mesías. Incluso usted va a ver que en los primeros años del evangelio va a existir una pugna entre los cristianos que creen que necesitan pasar por la ley de Moisés para ser salvos, y los cristianos que dicen, entre ellos Pablo, que era fariseo, que no es necesario, que solamente con aceptar a Cristo en el corazón tenemos nosotros la entrada al trono de la gracia por el perdón de nuestros pecados a causa de nuestro arrepentimiento. Entonces, basado en ese hecho, desde los primeros años del evangelio, siempre por el hecho de salir del judaísmo, se heredan una serie de pensamientos que vienen de la ley judaica, pero que no son parte de la gracia. Hay iglesias cristianas que consideran que la ley de Moisés es complemento de la gracia. Y por eso usted ve que hay iglesias judeomesiánicas. Creen en Jesús como el Salvador, pero usan el kipá, se dejan crecer las guedejas y cantan Yeshua, Jeru Hashem, y cantan en hebreo y se cambian hasta el nombre. Porque es una forma de ir regresándose a las bases del pensamiento equivocado de los primeros cristianos, que eso quedó claro en todo el Nuevo Testamento, pero pues sí, la gente todo el tiempo cree que es una forma de pagar. Yo pago dejándome crecer, yo pago colocar, yo pago aquí, shalom, etc. Y lo otro es que algunos un poquito más progresistas, en el proceso de dejar la ley de lado, se quedaron con algunos elementos, como por ejemplo que había que guardar el sábado, cuando ya está claro en Colosenses y en Gálatas que nadie nos puede juzgar con respecto al día, y Romanos dice que el que guarda el día para el Señor lo hace, el que no guarda el día para el Señor no lo hace. Aquí lo hemos explicado hasta el cansancio. Usted puede venir aquí a culto el jueves, puede venir el sábado y puede venir el domingo y es al mismo Dios. Cualquier día de la semana, hola. Porque el Señor es el Señor de todos los días. Y al nombre de Jesús sea la gloria. Que porque el sábado es el séptimo día, pues. Que porque es el Shabbat. Shabbat en hebreo no es lo mismo que Sabbat, de donde toma el nombre el sábado, que es en honor al dios Saturno. Entonces el sábado no se llama sábado por Shabbat, se llama sábado es por Saturno. Entonces si a eso vamos, pues estamos adorando a Saturno si nos congregamos el sábado. Entonces en ese sentido son rudimentos que se quedaron del judaísmo. Otros no comen cerdo, otros no comen pescado que no tenga escama, porque heredaron eso del judaísmo. Pero es que recuerden que nosotros no somos judíos, ni hacemos parte del judaísmo. Nosotros somos hijos de Dios
por la sangre de Jesucristo, salvos por la fe y el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Esa herencia, por ser el cristianismo una religión, vamos a decirlo así, judeocristiana, entonces van dejando esos reductos, pero pues por eso es que el Señor va a levantar a Pablo, siendo Pablo un fariseo, con el fin de aclarar eso. Porque es que el asunto es que Pablo se convierte, pero es que Pablo es fariseo. Pablo es un maestro de la ley judaica y el hombre se les voltea a los fariseos. Y no es que les voltea por voluntad propia, se lo voltea el Señor. Él le aparece camino a Damasco y le dice: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Jesús, a quien tú persigues. Lo lleva ciego por allá, lo deja 10 años barriendo en Antioquía y luego lo saca a las misiones. Aclarar que no es necesario pasar por la ley de Moisés para ser salvo. Que lo único que es necesario es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Él. Hola. No puede el pecado vencer la sangre de Jesús. No puede una forma de vestir vencer la sangre de Jesús. No puede la contabilización de los días de la semana vencer la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es superior a todos los rudimentos de la religión judaica o a cualquier rudimento de cualquier forma de religiosidad. Y por eso es que la gracia es gratis, no por obras. No tiene ningún tipo de valor en términos de salvación y en términos de favor de Dios el que usted vaya dándose rejo hasta San José de Urey. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor el que usted pague una manda, el que ponga un piecito de oro, el que mande una crucecita, el que rece un rosario, el que se tire de rodillas 15 días, el que se levante 15 días más. No tiene ningún valor que suba de rodillas a Monserrate, no tiene ningún valor que usted vaya y le ponga a la Virgen de la Candelaria, de la no Candelaria, de la del Carmen, de la del no Carmen, del Cristo de Zaragoza, del Cristo caído, del Cristo parado. No tiene ningún valor en términos de gracia. En términos del perdón, no tiene ningún valor que usted se levante a rejo durante una procesión en Semana Santa. No tiene ningún valor, ningún tipo de valor que se saque sangre y que se le reviente la espalda como lo hacen en México. No tiene ningún valor. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario y nos lo dio como regalo. Tomó nuestro lugar y se sacrificó para darnos su perdón y para que podamos ser salvos por gracia. No tiene ningún valor los centímetros de más o de menos que le ponga a la falda, por Dios. No tiene ningún valor. Lo único que dice la Biblia es: vístete con decoro, ya lo hemos dicho acá, vístete con pudor, no muestres tus desnudeces. Si usted no muestra su desnudez, usted está bien vestida. Igual los hombres, no muestren sus desnudeces. Hay que andan mucho en calzaloneta, bueno. Trate de no mostrar sus desnudeces. Descamisados, pero muestre su desnudez. Eso es para su esposa, eso es para su esposo. Mi querido hermano, mi querida hermana. Aló. No tiene ningún valor, ningún tipo de valor si te peinas de una manera o si te peinas de otra. Es que me aliso el pelo, que me lo vuelvo a recoger, que me lo dejo como está natural, que me lo echo de risque. No tiene ningún valor en términos de gracia. Que te echas a alisar, entonces es pecado. ¿En qué parte de la Biblia está eso? Pues por Dios. Que no te echas, no tiene ningún valor. Que te lo dejas al natural, no tiene ningún valor. Tiene ningún valor, no está en la Biblia. No aparece en la Biblia, hermano. No aparece en la Biblia. Los escándalos más grandes de muerte, dolor, estafa, violación, abuso, segregación, discriminación, maltrato, enajenación mental están en las iglesias más conservadoras. No lo digo yo. Lo dicen los documentales, lo dicen los informes. Y no estoy diciendo que hay iglesias conservadoras que no son santas. Por supuesto que las hay. Claro que las hay. Hombres y mujeres de Dios que buscan legítimamente al Señor. Pero cuando ponemos a ocupar el lugar de la gracia de Dios,
los pensamientos prejuiciosos de un pastor o una pastora que viven permanentemente pendiente al chisme de la semana para pastorear la grey que están haciéndole, más bien es el favor de manipularle la vida, no es algo que ayude a la salvación. Hola. Si usted me pregunta a mí honestamente si a mí me interesa, si usted se pone o se quita, yo solo le diré, vístase con pudor. No le diré más nada. Vístase con pudor. Porque es muchísimo más importante, eminentemente muchísimo más importante el que usted pueda vivir la fe, la misericordia, la compasión, el amor, la bondad, la ayuda del más pobre, el auxilio, la consideración, la falta digamos que no haya rencor. Es mucho más importante en el corazón del ser humano. Conozco la historia de una madre, y la conté aquí ya, pero la voy a volver a contar, que tuvo muchos problemas con su hijo. Era cristiana, iba a una iglesia. Los coros, iba semanalmente, hasta 5 veces por semana a la iglesia, se sabía los coros, los versículos de memoria, se vestía adecuadamente como se lo pedía su pastor, no el Señor, sino su pastor en la iglesia. Vivía una vida de fe. Pero en algún momento el hijo le hizo una canallada, se le robó un dinero y se fue. Y lo dijo tal cual como lo voy a mencionar en este momento: nunca te perdonaré por eso que me hiciste. En el lecho de muerte, ya con un cáncer que había consumido su vida y casi su memoria, apareció el hijo a pedirle perdón. Iba a la iglesia todos los días. Hacía parte de los grupos de liderazgo de la iglesia, vivía conforme a la fe, y cuando el hijo le dijo, mamá, perdóname, y la mamá en el lecho de muerte le dijo, te dije que no te iba a perdonar, y se murió. ¿De qué le sirvió ir a la iglesia todos los días? ¿De qué le sirvió saberse los coros o los versículos o vestirse de la forma supuestamente adecuada? Si murió con un corazón resentido, porque eso es lo que hace la religión. Cree que porque yo me veo de una manera, entonces soy superior a los demás. Y entonces los demás son inferiores a mí porque yo me veo de esta manera. Pero con el corazón podrido. El corazón es lo que el Señor quiere que nosotros le entreguemos. Y entregarle el corazón a Dios no es solo saberme el versículo de memoria, es hacer ese versículo parte de mi vida práctica. Y poder decirle a mi hijo, aunque me haya hecho una canallada, hombre, ¿sabes qué? Yo soy capaz de amarte a pesar de esa canallada. Y soy capaz de perdonarte a pesar de lo horrible que se ve. Eso es lo más importante. Y al nombre de Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, y peor, hablábamos y lo explicábamos, aíslan a las familias de sus otros familiares que no son cristianos. No vaya a esa fiesta de Navidad, no vaya a ese cumpleaños. Bueno, y peor, si es primera comunión o matrimonio en la iglesia tradicional, ni hablar. No vaya, que eso es pagano. Y los dulces en Semana Santa no se comen porque eso es pecado. La natilla en Navidad tampoco porque también es pecado. Cuando la Biblia lo que dice es que y no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su estómago, porque dice que entra en su estómago y va a la letrina, que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque del corazón sale. Así que si este diciembre hace natilla, por favor lléveme, preferiblemente con buñuelos. Y en Semana Santa coman dulces, no tiene nada que ver con la fe. La Biblia dice que si nosotros damos gracias a Dios está santificado. No pasa nada. Al nombre de Jesús sea la gloria por esa gracia maravillosa. Renuncian a sus vidas. Lo segundo que aprendíamos, que eso lo aprendimos el domingo pasado, es que la sanción social es algo que impide que la gracia se revele en la vida de una persona. Claro, porque cuando alguien se cae o cuando alguien comete errores, entonces ahí te va el dedo señalador, ahí te va el dedo que juzga, ahí te va la crítica, ahí te va la persona que te dice,
Claro, es que es un impío, es que es un bandido, ese es un criminal. Cuando honestamente lo que dice el Señor es que al que está caído hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dice la Biblia. Y les contaba el testimonio de la vez que a mí me metieron en disciplina en la iglesia donde nací hace varios años, y una de las hermanas que cantaba conmigo en el coro, yo bien reventado así por dentro, porque a los que no saben, la disciplina es un tiempo en el que tú no tienes actividad eclesial, y de eso voy a hablar ahorita, que es muy importante para el cristiano. Entonces, y además en público, te dicen en público, y el escarnio es completico, es decir, delante de todo el mundo, para que todo el mundo sepa, para que la vergüenza sea completa, y la restauración sea más difícil. Entonces te dicen, está en pecado. Y de pronto del ánimo de ese pastor o de ese ministro de turno está el que diga o no lo que tú hiciste, porque es probable que digan lo que tú hiciste. Y entonces es mucho peor. Y por eso es que cuando en algunas iglesias un hermano o una hermana comete un error, peca, ofende a Dios, va donde el ministro a compartir el problema, eso no parece una búsqueda de consejería, sino que parece una indagatoria en un proceso penal. Le sacan a uno dónde, quién, cómo, cuándo, por qué, cuántas veces, de qué manera, de qué forma, tiene foto, mande las evidencias. El pastor coge el chisme como él y después ¡pum!, te lo bota en la escuela dominical para avergonzarte. Así lo hacen. Fuimos víctimas de eso. Y lo sabemos por qué, porque es difícil después de eso levantarse. Después de un escarnio público de esa naturaleza, es muy difícil que alguien levante cabeza, porque ya resulta que no es un cristiano acepto delante de la congregación, sino un impío más. Y ese impío más es sancionado. Bueno, yo era impío más, un impío más. Yo tuve la buena fortuna de que no dijeron, porque no tenían nada para decir, honestamente. Pero cuando yo me dirigía al kiosco, en donde vendían bebidas para después del servicio, se me acercó una de las hermanas que cantaba conmigo en el coro. Y yo, honestamente, estaba esperando una voz de aliento. Honestamente, yo esperaba que alguien me dijo, no te preocupes, hermano, levántate, estamos orando por ti, echa para adelante. Se me acercó, me miró y me dijo, ya era hora de que te metieran en disciplina. Y salí y se fue. O sea, la estocada final. La estocada final. A lo que me refiero es que esto lo promueve, ¿qué? Lo promueve el fanatismo religioso. ¿Por qué? Porque es una forma en la que todos se sienten con la autoridad de sojuzgar y de lastimarte en medio de un proceso disciplinario. Y a veces una persona así no se levanta fácil de haber cometido un error. ¿Sabe qué es? Y lo hablábamos el domingo pasado. El ejemplo claro es lo que hace el Señor cuando cuenta la parábola del hijo pródigo. Cuando llegó el hijo, lo aprendíamos, no le dijo, ¿por qué te gastaste mi plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? ¿Cuánto te sobró? ¿Cuánto hay? Ahora me voy a vengar. No. El padre lo abrazó, le mandó a poner ropa, le mandó a poner calzado, le mandó a poner un anillo, mandó a matar el becerro gordo e hizo fiesta porque este hijo que era perdido ha regresado. Y eso no es una forma de alcahuetería sobre las cosas mal hechas. Porque es que lo que dice la Biblia es que el hijo pródigo volvió en sí. Cuando alguien se arrepiente, hay que ayudarle. Cuando alguien hace cosas malas y una detrás de otra y siguen las malas y siguen haciendo cosas malas, ya es diferente, porque la Biblia dice que para el tal hay un procedimiento distinto. Pero cuando alguien se arrepiente, hay que ayudarlo a que se levante. Cuando alguien confiesa que ha pecado, hay que ayudarlo a que se levante. Cuando alguien se arrepiente y se compunge porque algo ha hecho algo malo,
Así que ayudarlo a que se levante. Hay que ayudarle a que se restaure. Del árbol caído en el cuerpo de Cristo no se hace leña. Al caído no se le cae encima. Al caído se le levanta. No importa lo que haya hecho. Y no importa si te lo ha hecho a ti. Hay que ayudarle. Porque esa es la diferencia entre el mundo y el cuerpo de Cristo. Porque el mundo vive sobre la base de la venganza. El cuerpo de Cristo vive sus dinámicas de relación personal sobre la base del perdón, la misericordia, la compasión y la bondad. Si no, somos iguales al mundo. Apague y vamos. Si somos iguales al mundo, apague y vamos. Si nos vengamos igual al mundo, apague y vamos, que no somos nada. Si señalamos, censuramos, chismoseamos, maltratamos, difamamos, igual que el mundo, apague y vamos, que no somos nada. Pero en Cristo, al que se equivoca y se arrepiente, se le ayuda. Se ora por él y se le bendice para que el Señor lo levante. Y con palabras de bendición. Lo que pasa es que el versículo bíblico que leímos al principio, y esta es ya la enseñanza del día de hoy, después del recorderis, del largo recorderis, tiene que ver con una interpretación interesante que se le hizo al versículo bíblico. Vamos a leer nuevamente Juan capítulo 15, verso 1 al 2, la versión de la Reina Valera. Mire lo que dice. Yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que pasa es que la expresión lo quitará es un error de traducción de la Reina Valera. Sí, porque todas las traducciones bíblicas tienen un margen de error. No por la intención del traductor, sino por la naturaleza del idioma. Cualquier idioma está sujeto a no tener referentes, a no tener significantes y a no tener significados iguales a los de otro idioma. Me explico. Hay palabras que se tienen que quedar como están en el idioma original. ¿Por qué? Porque los otros idiomas no tienen una palabra para llamarlo. Si usted escucha, por ejemplo, la palabra tomate, que es una palabra indígena, no tiene una traducción. Y en todas las partes del mundo se le dice casi lo mismo. Se llama de la misma manera en inglés, tomatoes. Tomatoes, es lo mismo. Hay palabras que no tienen referentes distintos en otros idiomas. Entonces, cuando una palabra viene de otro idioma, entonces el idioma que la recibe la relaciona con los significados que le son familiares. Eso se llama asincronía semántica, porque las palabras a través del tiempo, cuando son traducidas a otros idiomas, sobre todo los libros religiosos, van cambiando el significado de sus palabras y a veces no conservan el significado original. Ojo, no porque no tenga un significado original, sino porque las palabras cambian su sentido a partir del paso del tiempo. En la traducción de la Reina Valera, la expresión que aparece realmente allí cuando dice, mi Padre lo quitará, y yo tengo una diapositiva ahí donde le diré qué significa quitará, es de la expresión del griego airo. Ahí está, airo, que significa, literalmente significa elevar, alzar, por implicación significa cargar, llevar cargado, figuradamente significa alzar, mantener en suspenso, específicamente significa izar velas de un barco, es decir, levantar las anclas y andar. Por hebreo dice expiar el pecado. Entonces, cuando la Biblia dice, yo soy la vid verdadera, está hablando de Cristo. Dice, el Señor dice, yo soy la vid, es decir,
una planta de uvas. Yo soy la vid. Es lo que dice, es una vid. Dice, y mi padre es el labrador. O sea, mi padre es el que, como yo soy la vid, él me cuida. Y él va labrando para que yo... Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué son los pámpanos? Las ramitas que le salen a la vid. Eso es un pámpano, una ramita que le sale a la vid. Que no lleva fruto, dice, lo quitará. Ahí la expresión quitará es un error de traducción. Porque la expresión lo quitará es airo. Y airo no significa quitar. Airo significa levantar, alzar, izar velas, levar anclas, mantener suspendido. Cualquier persona que haya ido a un viñedo se dará cuenta que cuando el viñedo crece, él crece, incluso los sembradores de uvas colocan estructuras para que las ramas estén por encima del suelo. Entonces lo que está diciendo es, el que no da el fruto, ¿por qué? Porque está pegado al piso. Entonces lo que dice, mi padre lo quitará, no. Lo que realmente quería decir el texto es, mi padre lo levantará. Porque si la rama de la uva tú la levantas, entonces da fruto. Pero si está en el piso, no da fruto. Es muy interesante cómo utilizan este versículo para decir que el que no da frutos es echado al infierno. Este versículo lo usan para eso. Mi padre lo quitará. Es decir, si tú no das fruto, te lo dice, te lo echan en la cara. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si no das frutos, el Señor te va a desechar. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que el pámpano que no da fruto, el Señor airó, es decir, lo levantará. Y por eso es que la siguiente parte del versículo dice, y todo aquel que lleva fruto, es decir, uno que no lleva fruto, lo levantará. ¿Para qué? Para que dé fruto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, es decir, lo va a podar. A los que no conocen los sembrados de uva, a veces podar a un viñedo es dejar la ramita sequita. Es prácticamente dejar la ramita sin todas las hojitas viejitas que tiene. Eso implica limpiar un viñedo. Y cualquiera que lo vea así recién podado dice, me la mató. El jardinero me la mató. Acabó con la ramita. Y eso tiene otro significado que vamos a hablar ya mismo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Él le quita el fruto que tiene y la poda para que lleve más fruto. Es decir, el que no lleva fruto lo levanta para que lleve fruto. Y el que ya lleva fruto lo va a podar para que lleve más fruto. No es que nos va a desechar, nos va a levantar. Entonces aquí no es lo quitará, es lo levantará. Entonces yo lo voy a corregir de acuerdo a lo que dice el griego. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levantará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En la iglesia hay hijos e hijas de Dios que dan fruto. ¿Y qué es dar fruto para Dios? Fruto de arrepentimiento y el fruto del Espíritu. Es los únicos frutos que nos damos acá. Fruto de arrepentimiento tiene una nueva vida. Ya no vive en una vida de pecado, vive en una vida de santidad. Frutos del Espíritu: paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5. Lo que el Señor está diciendo es que dentro de la iglesia hay un grupo de personas que, viviendo en este mundo, hemos tomado la decisión de caminar con Jesús. Y al caminar con Jesús, Él ha trabajado en nuestros corazones y estamos dando fruto. ¿Y cómo es eso de dar fruto? Yo tengo paz, tengo benignidad, tengo bondad, tengo mansedumbre, tengo paciencia. Me relaciono así con las personas, ¿cierto? Tengo paz. En medio de los problemas, tengo paz. Puedes tener paz en la... ¿Cómo dice la canción? Tormenta.
hay esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Paz. Son fruto cuando uno está en un problema bien grande, de esos de los que no se sale fácil, o no se sale solo, que toca la intervención de Dios. Paz. Paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde, ¿cierto? La paz. La mansedumbre, ser mansos, pero no mensos. Mantener mansedumbre. Yo, por ejemplo, la mansedumbre para mí, digamos, es uno de los frutos más difíciles para generar. Porque por mi profesión, todo el tiempo, por los trabajos que hago, todo el tiempo, las personas están desafiando el criterio. Y todo el tiempo te están ofendiendo, y todo el tiempo cuando no son los clientes, son los compañeros de trabajo, los estudiantes, los padres de familia, etc. Entonces la mansedumbre yo la vivo de la siguiente manera. Cuando viene un padre de familia de esos que cree que porque el hijo perdió una materia porque yo soy mal profesor, porque siempre es así, el profesor me la tiene montada. Yo no logro entender desde el principio. No es que la muchacha o el muchacho sea malo, sino que el profesor es... Y entonces el padre viene, ¡ay, usted por qué, papá! Y me grita. Entonces, antes, hace muchos años, yo discutía con el padre de familia. Pero me di cuenta que es totalmente inoficioso. Porque cuando alguien tiene estructurado su concepto, no lo va a cambiar, y menos si tú lo enfrentas o lo confrontas o lo avergüenzas. Entonces mi decisión es, cuando te calmes, conversamos y me voy. Regularmente eso los deja más molestos, porque los dejo alegando solos. Pero para mí funciona mejor, porque si no, yo voy a pecar, me voy a molestar, voy a irarme, voy a coger rabia. Entonces más bien, cuando te calmes, conversamos. Me tengo que ir. ¿Por qué no me voy a dejar hablando solo? No, te voy a dejar discutiendo solo. Hablamos cuando quieras hablar. Y me voy. No hay forma de salir bien librado de una situación así, además. Porque si tú te vas tan arrogante, ni siquiera lo escucha uno. Pero entonces tengo que dejarme pegar, pues, para que... Pero así ha funcionado la mansedumbre para mí. Entonces, ¿qué hace el Señor con los que hemos dado algún tipo de fruto? Nos poda. ¿Y cómo es la poda? Es dolorosa, porque la poda es que te quiten hojitas, que te quiten ramitas que están podriditas, malitas, y la poda es te quitan gente que te ayuda, te quitan gente que te apoya, te quitan gente que te da la manita, y tú que te quedas solito, como una ramita desnudita. Allí, cuando te quedas solo, entonces viene la ayuda del Señor. Recuerde que Él dijo arriba, yo soy la vid. Nosotros estamos pegados a Él. Pueda que yo me quede sin hojitas alrededor, pero estoy pegado al fundamento, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? De ahí viene la savia, que me va a hacer a mí triunfador, que me va a levantar y que va a hacer que yo dé fruto. El problema es si me arrancan de la vid. No me pueden arrancar. Pero si me podan, sí. Si me podan, sí. Entonces, a muchos, cuando se caen, el Señor no es lo quitará, lo levantará. Si alguno de nosotros, o alguno de los que están aquí, han cometido un error, han pecado, han ofendido a Dios, no te preocupes, el Señor no te quitará. El Señor te levantará. El Señor no está interesado en desecharte. Ay, ¿cómo así que no? El Señor desechó a Saúl. Sí, desechó a Elí. Sí, Antiguo Testamento, ley de Moisés. ¿Qué dice la Biblia? Que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos, ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y si usted abre los ojos y está vivo y viva,
Dios le está dando una oportunidad, un día más, para que se arrepienta. El que estemos vivos es la clara muestra de que Dios no lo ha desechado. Lo voy a volver a decir. El que estemos vivos es la clara muestra de que Dios no nos ha desechado. Así no te quieran, así te den la espalda, así los religiosos te maltraten, así tu familia no te apoye, así la gente te deje solo. Si estás vivo, hay propósito y el Señor te está levantando para que lleves fruto. Y vas a llevar fruto porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, ¿ya te desechó? No, estoy vivo. El Señor me está dando un día más de oportunidad. El Señor ya desistió de ti. Y te va y te saca el versículo y te acuerdas de esta escuela dominical del día 28 de mayo. A las 11:40 de la mañana. ¿Esa hora es? Sí, es la hora. Miremos a ver si estoy bien. 11:40 de la mañana. Y te dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Señor lo quitará. Y entonces tú vienes y sacas un pecho y dices: ignoras el griego del texto. Porque lo quitará viene del griego airo, que significa levantará. Es un error común para los que no interpretan adecuadamente la Biblia. De la traducción de la Reina Valera del 60, significa que te levantará. Culturízate conmigo. La Biblia enseña que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos. Y tú dirás: en este momento yo no estoy dando muchos frutos. Arrepiéntete, el Señor te levantará. En este momento mi vida no es muy fructífera. En este momento yo no soy tan próspero o próspera como debería ser. En este momento yo estoy viendo que tengo una situación de escasez espiritual, o escasez material, o escasez afectiva. Entonces tú dices: la Biblia enseña que el Señor, si yo no estoy dando fruto, Él no me quitará, me levantará. Me levantará. Y alguien dirá: yo sí he dado frutos, pero mi servicio es más bien poco. Casi no sirvo en la iglesia, casi no evangelizo, casi no gano almas para el Señor. No te preocupes, el Señor te podará y te va a colocar las condiciones para que lleves más fruto. Y ese podará implica que a veces nosotros tenemos cosas que nos impiden dar fruto para Dios. Entonces hay cosas, ojo, hay cosas, personas, trabajos, situaciones familiares, relaciones tóxicas, relaciones laborales que te alejan de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Te las poda. Te las poda. Te quita ese novio tóxico. Te quita la novia tóxica. ¿Sí? Te saca de ese trabajo. Tú no quieres salir, te echan. Hola. La poda es dura. Una empresa que te está alejando de Dios, entonces el Señor, ¡pum!, se quiebra la empresa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está más interesado en su salvación que en que usted sea millonario. Está más interesado en que usted sea salvo, en que usted tenga placer sexual o tenga placer emocional momentáneo. Hola. No, este mensaje está muy interesantemente duro, pero es así. A veces hay una circunstancia en tu vida, una decisión que tomaste y ¡pum!, te va mal. ¿Por qué? Porque el Señor está cortando eso, porque necesita salvarte. Necesita que lleves más fruto. A veces hay una carrera que estás estudiando y que no es la que Dios te puso se va enredando la cosa y te la corta. Págate otra. En otro lugar, lo hemos visto. Y Dios bendice. Siempre bendice. ¿Cuántos creen que el Señor puede podar a su pueblo para que lleve más fruto? Y a los que están caídos, ¿cuántos creen que el Señor los levantará para que lleven fruto?
Esa es la gracia del Señor Jesucristo. En eso consiste la gracia. La gracia no consiste en que usted, ¿qué opa? A ver, yo miro los centímetros de pelo, ¿cuánto le cortó? ¿Por dónde lo dejó? ¿Por qué se cortó el pelo hasta por allá? ¡Disciplina! A ver, yo miro. A ver, yo le miro las uñas, se las pintó, ¿por qué? Eso no es gracia, eso es chisme. Ninguna empresa de maquillajes puede anular la sangre de Cristo. Lo voy a volver a decir, ninguna empresa de maquillajes puede anular la sangre de Jesús. La sangre de mi Cristo es muchísimo más poderosa que los prejuicios humanos. La sangre de mi Cristo es muchísimo más poderosa que los prejuicios religiosos. Y si hoy estamos aquí, escuchando este mensaje, por su gracia, significa que el Señor tiene un propósito con tu vida, para que lleves fruto y para que lleves más fruto. Dios está interesadísimo en que tú lleves fruto y lleves más fruto. Fruto de arrepentimiento, los frutos del Espíritu, para que te vaya bien. Dios está interesado en que tengas salud, en que tengas un buen empleo, en que proveas para los tuyos, en que en tu casa y en tu mesa haya pan y provisión. Dios está interesado en que te vaya bien, en que la ruina se vaya en el nombre de Jesús. Por eso hoy tenemos un día más, para arrepentirnos y para llevar más fruto. En eso consiste la gracia. Consiste en que usted y yo podamos entender lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 16. Los justos podrán tropezar 7 veces, ¿pero qué? ¿Cuántas veces se tropezó usted? Al Señor no le interesa. Si le dio vida, le está diciendo, hija mía, hijo mío, vamos que te voy a levantar para que des fruto. 1 vez, no me importa. 2 veces, no me importa. 3, 4, 5, 6, 7. Y la 8ª, ¿por qué la Biblia dice lo siguiente? ¿Cuántas veces tendré que perdonar yo? Hasta 70 veces 7. Algunos interpretaron que era por toda la vida. Algunos interpretaron que era 70 veces 7 diarias. Bueno, está difícil que alguien te ofenda 490 veces al día. Tendría que ofenderte más o menos unas 20 veces por hora. O sea, tendría que ofenderte una vez cada 3 minutos. Y la misma persona, porque si es otra, se reinicia la cuenta. Si el Señor dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, ¿cuántas veces cree que está dispuesto el Señor a perdonarnos a nosotros? Como dice el versículo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eso le cuesta mucho entenderlo a los religiosos, que Dios es bueno. Le cuesta demasiado a los que quieren controlar la vida de las personas desde los púlpitos entender que Dios perdona siempre y cuando el arrepentimiento sea legítimo. Siempre está dispuesto el Señor a perdonar, y siempre está dispuesto el Señor a levantar, y siempre está dispuesto el Señor a podar a sus pámpanos, para que lleven frutos, para que lleven más frutos y para que disfruten de la gracia. Y no es porque otro te diga o porque otro te critique. Mira lo que dice Romanos capítulo 14, verso 4. Dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Todos los que profesamos la fe en algún momento nos equivocamos. Y pueda que caigamos. Y pueda que cometamos un error. Pero una cosa es caerse y otra cosa es no estar firme. Caerse es cometer un error. No estar firme es quedarse en el error. Yo puedo cometer un error, pero como estoy firme, desisto del error, me levanto, me sacudo
y sigo caminando para que el Señor me levante y para que el Señor me pode y yo lleve fruto y lleve más fruto. El Señor está interesadísimo en que usted y yo seamos en su cuerpo los pámpanos que lleven frutos, porque entre más fruto haya en nosotros, más personas pueden venir a comer del fruto gratis y sin pagar precio. Porque solamente con una iglesia que da frutos podrá salvarse un mundo hambriento de Dios. Un mundo hambriento de la gracia de Dios se alimenta de una iglesia que da frutos. Solo cuando usted puede mostrar con su vida, con su ser, que hay frutos, la gente se alimentará de esa conducta suya y dirá: ¿qué tiene este diferente? ¿Por qué no actúa como el mundo? Y entonces en usted verán el testimonio de Cristo y llegarán a los pies de Jesús. Para eso es que llevamos frutos, para que el mundo sin Dios se alimente y sean contaminados de la gracia también. Por eso dice la Biblia: si recibiste de gracia, dad de gracia. El único que tiene el poder para juzgar es Dios y no lo hace. Tiene el poder para destruir una persona. Su intención es que nadie se pierda. Por eso estamos vivos y por eso estamos aquí. El Señor, a quien no da frutos, lo levanta para que dé frutos. Y a quien está dando frutos, lo poda para que dé más frutos. A los que dan frutos, algunos de ellos creen que son perfectos. Pues ahí te viene la poda, para que sepas que no eres tan perfecto. Y sepas que Dios está al control. Acá la gloria es del Señor y Él no comparte su gloria con ninguno. Y la poda puede llegar a ser dolorosa, pero con el tiempo es fructífera y beneficiosa. Así es la gracia. La gracia es la forma en la que Dios ha determinado no desechar a ninguno, sino levantarlo para que dé frutos. Y al que está dando frutos, podarlo para que lleve más fruto. Y en la iglesia seamos un maravilloso grupo de pámpanos pegados a la vid verdadera, de donde el mundo puede tomar, comer y venir a los pies de Jesús para que conozcan la gracia que nosotros estamos viviendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momentito y vamos a darle gracias al Señor. Señor, muchas gracias por tu gracia. Muchas gracias por tu perdón. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Gracias. Dele muchas gracias. Dígale: Señor, hoy yo he venido a recibir tu palabra y quiero llevar fruto. Quiero que me levantes de esta situación afectiva, de esta depresión, de esta situación económica, de esta situación familiar. Tú dices que me levantarás en tu palabra. Levántame, Señor. Levántame por tu gracia. Y si yo he estado dando frutos, pero debo llevar más fruto, Dios mío, ayúdame a aceptar la poda. Ayúdame a aceptarla para ser bendecido por esa poda, Señor. Para llevar más fruto y vivir para ti, conforme a tu poder. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están aquí, mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu presencia les bendiga, que tu amor les inunde. Y si alguien no ha recibido a Jesús en su corazón, allá en la transmisión o aquí en el auditorio, repita conmigo esta oración para que puedas llevar fruto. Repite allí donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Si has repetido esta oración, has nacido de nuevo. Busca una iglesia donde te enseñen la Biblia. Si estás cerca del Bajo Cauca Antioqueño, escríbenos al interno y te diremos cómo llegar hasta el Auditorio del Renuevo. Si estás en otro lugar y no sabes dónde ir, escríbenos. Te dedicaremos una congregación donde puedas aprender la palabra del Señor y vivas la gracia como realidad cotidiana. Y a todos los que estamos aquí, Señor, muchas gracias.
Señor, por tu amor, por tu bondad.